Vamos a esta hora a conversar vía Skype con el señor Antonio de la Cruz, quien es en este caso presidente de la firma de asesores Inter-American Trends. Gracias por estar con nosotros, señor de la Cruz, es un placer recibirle y por estar desde Costa Rica acompañándonos a esta hora. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Es un placer recibirle en nombre de todo el equipo. Quería comenzar con este tema que está fresco, el de Petrocaribe, el de la advertencia que señala el secretario general de Estados Americanos, mejor dicho, los Estados Unidos, John Kerry, de que si existe la posibilidad de que Petrocaribe deje de funcionar, entonces se desataría una crisis en la región humanitaria, pero obedeciendo a temas energéticos. ¿Usted piensa que eso es igual? ¿Coincide con esa Fíjese, tesis? fíjate, Luis, en el caso de Petrocaribe, Venezuela ha venido suministrando a los países del Caribe, a las islas del Caribe, el consumo parcial de los recursos energéticos en cuanto a fuel oil para sus necesidades internas. ¿Qué ocurre si si Venezuela deja de suministrar estos crudos o estos productos? Lo que ocurre básicamente es que tendrían que comprarlo en el mercado abierto. Y Venezuela subsidia estos productos y por lo tanto el gobierno de las islas tiene una capacidad para poder usarlo en programas sociales o en otras actividades, porque Venezuela financia el 50% del costo de los productos. Entonces, cuando el secretario Kerry habla de una crisis humanitaria, es que tendrían las islas que pagar de contado y ese dinero tendría que salir del presupuesto ordinario de cada uno de esos gobiernos. Por lo tanto, tendrían menos dinero para cubrir otras necesidades. Ahora, señor de la Cruz, antes que existiera Petrocaribe, las compras, entiendo, y corríjame si por favor no es así, de petróleo, de hidrocarburos que hacían esos países tenían que ser de contado o entendemos a un plazo financiado por el proveedor que en ese momento no era Petrocaribe. Entonces se acostumbraron las islas del Caribe, se acostumbraron los países que forman parte de esta idea del expresidente venezolano Hugo Chávez de aportar, de intercambiar petróleo por alimentos, por ejemplo, para Venezuela y por beneficios que produjeran en esos países. Se acostumbraron a eso y ahora ya se olvidaron de que anteriormente compraban, digamos, de contado. Sí, es cierta tu afirmación, Luis. Lo que ocurre es que los gobiernos se acostumbraron a no pagar toda la factura de consumo de petróleo. Ujú. Y entonces esos recursos los utilizaban para otras actividades. Sin embargo, en su momento el presidente Chávez entendía eso, que era una manera de tener apoyo en la OEA. Chávez siempre utilizó el petróleo como una palanca geopolítica que le permitía tener en la OEA los 15 votos que representan ellos. Y por eso ayudó a esos países, más que por solucionarle. Y esos países se acostumbraron no solamente a ser adictos al petróleo y no buscaron alternativas, fuentes energéticas alternativas para poder salir de esta situación. Ahora bien, hay otro tema que quisiera conversar con usted. Evidentemente esto de Petrocaribe va a continuar una trascendencia, habrá que ver porque hubo una reunión extraordinaria en Caracas, Venezuela recientemente, donde se afianzaron los lazos y donde se aseguró por parte de Venezuela que van a continuar con el proceso normal de funcionamiento de Petrocaribe y habrá que ver entonces si evidentemente la situación difícil por la que atraviesa ese país suramericano le va a permitir seguir cumpliendo con sus compromisos a los aliados de Petrocaribe. Pero hablando de petróleo, la estatal de Venezuela, que se llama Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA, conocida así por sus siglas, que es una de las más importantes en el planeta dentro del sector petrolero, está en la mira ahora el Departamento del Tesoro norteamericano por presunto lavado de dinero. Y quería compartir con usted y también conocer su apreciación, señor de la Cruz, porque se tratan de al menos 2.000 millones de dólares que se lavaron a través de la banca privada en Andorra, en Europa. Según las autoridades norteamericanas, por ejemplo, PDVSA operaba con una serie de empresas fantasmas con dinero presuntamente resultado de actos de corrupción por altos funcionarios del gobierno venezolano y que además podrían estar relacionados con la mafia rusa y una red criminal en China que tenían operaciones en España. La banca privada de Andorra, por ejemplo, fue intervenida por autoridades europeas, lo que abrió ahora la puerta a las denuncias en contra de la empresa venezolana y que también comprometen sus futuras relaciones y operaciones con otras instituciones bancarias en el mundo. Entonces, señor de la Cruz, con este tema constante de roces entre Washington y Caracas, ¿pudiese Estados Unidos hacer embargos, por ejemplo, a Citgo, que es la filial de PDVSA y que maneja las refinerías y las surtidoras de gasolina en Estados Unidos?
Luis, déjame primero hacerte también un comentario y entramos al tema inmediatamente, que es que Estados Unidos, ante esa situación que Venezuela podría dejar de suplir los productos a las islas del Caribe, ha desarrollado una iniciativa en fuentes alternas con gas, y esa iniciativa la viene liderizando el vicepresidente Biden. Dicho eso, pasemos al segundo tema. Sí es cierto, el Departamento del Tesoro acaba de presentar un informe donde señala que PDVSA ha sido utilizada como un instrumento para el lavado o la legitimación de capitales por concepto de corrupción hasta ahora. ¿Eso qué implica? Eso implica que PDVSA es una institución que no es fiable para el mundo financiero porque el recurso petrolero se transa en dólares. Entonces, si PDVSA ha sido utilizado para poder lavar el dinero, cualquier banco americano debe tener hoy una gran pregunta hacia todas las transacciones que PDVSA ha hecho con esas instituciones financieras. ¿Por qué? Porque ellos podrían ser sancionados, así como hoy ha sido sancionada la banca privada de Andorra, porque la licencia, recordemos que el dólar, quien es dueño del dólar en el mundo es el Tesoro americano, el Departamento del Tesoro. Nadie más es dueño de esa moneda, por lo tanto, los Estados Unidos tienen potestad para quién puede utilizar esa moneda o no. Ese es el gran riesgo que tiene hoy PDVSA, porque podría, más que ir hacia Citgo, podría sancionar a PDVSA y decir que sus productos o sus actividades comerciales no pueden ser transadas en dólares, Luis. Y eso que incluye, PDVSA aporta el 96% de las divisas que recibe el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro, en cuanto a dólares. Es una situación muy crítica para el país. ¿Por qué? Porque no tendría cómo funcionar en dólares y tendría que ir un sistema de trueque o de mercado de permuta que hoy utiliza, por cierto, en Petrocaribe, porque hay algunos países le pagan con productos, como tú lo señalaste inicialmente. Nicaragua paga con frijoles, Cuba paga con servicio, ¿cómo se llama? El Salvador pagó con café. Entonces, pero ese esquema no se sostiene en el tiempo. Claro. Tú no puedes vivir aislado del mundo solamente haciendo trueque, como tú sabes, Luis. Ahora, señor de la Cruz, habría que consultar evidentemente o esperar una reacción del expresidente de PDVSA por muchos años, fue canciller además brevemente y ahora está en Estados Unidos como representante de Venezuela ante organismos internacionales, que es el señor Rafael Ramírez, para que él dé cuenta si en efecto esas transacciones que hizo la estatal petrolera venezolana a través de bancos en Andorra, pero con empresas aparentemente fantasmas, tanto chinas como rusas, si en efecto eso es así, porque además el desenlace que según los expertos, y quisiera conocer su opinión al respecto, fatal para este término, es que se haga una prohibición, digamos, que el Departamento del Tesoro estadounidense y también el Departamento de Estado prohíba comprar petróleo a Venezuela, que evidentemente Estados Unidos es su principal cliente. Entonces esto pudiera traer más consecuencias a la economía de ese país. Es cierto, una de las cosas que puede ocurrir, ¿verdad?, en esta investigación, que recordemos que lleva adelante el Departamento del Tesoro a través de la Agencia contra Delitos Financieros, si logra determinar o concluir, porque ya tiene el hallazgo, que PDVSA ha sido un instrumento, y ahí tendríamos que entrar con la pregunta tuya de Rafael Ramírez, se prestó para Claro. que PDVSA, y esto ocurrió todo en Panamá, Luis, o sea, esto no es solamente porque la banca privada de Andorra tenía una sucursal en Panamá. Y en Panamá era donde estaban las empresas fantasma que crearon gente para poder utilizar a través con contratos de PDVSA, justificar el ingreso del dinero que estaban lavando, ¿ok? Y con sobreprecios también en la factura. Ese es el caso que está ahorita en cuestión. Bien. ¿Qué ocurre? Para los Estados Unidos sancionar a PDVSA es más por el uso del signo del dólar que por sus propias operaciones. Claro, ¿qué pasa? Si es suspendida por el uso del dólar, perdería el mercado americano, como tú lo señalas, que hoy está colocando alrededor de 700.000, 730.000 barriles día. Ese sería un mercado que perdería porque no podría tener entrada aquí, porque no habría transacción en la moneda del dólar. Bueno, este tema, señor de la Cruz, da para mucho, pero lamentablemente el tiempo de televisión es muy cruel y se nos ha terminado. Gracias por su disposición de compartir con nosotros vía Skype desde Estados Unidos. Ha sido un placer. Muy amable, Luis.
Hasta luego. Despedimos al señor Antonio de la Cruz, presidente de la firma asesora Interamerican Trends. Nos acompañaba vía Skype hablándonos del tema de Petrocaribe y también de las presuntas denuncias de corrupción en personas ligadas a la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. Cerramos así este segmento y hacemos una muy breve pausa. Ya venimos con más.